Las advertencias al mundo de George Orwell. ¿Es ya una realidad el libro 1984? Leer 1984, la inquietante fábula del totalitarismo de George Orwell, sigue siendo muy impactante. Primero, reconocemos todo lo que describe: el doble pensar, la neolengua, la policía del pensamiento, el ministerio del amor que aniquila a cualquier disidente, el ministerio de la paz que provoca las guerras y las máquinas escriben novelas que producen pornografías para comprar a las masas. George Orwell nos abrió los ojos ante los regímenes totalitarios y el cómo funcionan. Ahora, sin embargo, podemos leer 1984 de forma diferente, con una comprensión ansiosa, usándolo para medir en qué parte estamos de la carretera al infierno que Orwell detalló en su novela. ¿Un profeta? Es posible. Y es así como un libro que fue publicado el 8 de junio de 1949, escrito bajo el asedio de una guerra, en una nación hambrienta, cansada y gris, se siente más relevante que nunca. 1984 de George Orwell es un libro que nos arma. En el siguiente vídeo vamos a explorar las predicciones de George Orwell en 1984. Vamos a descubrir qué tan acertado era respecto a una realidad que podríamos estar viviendo hoy en día y el que nos podría deparar el futuro si no tomamos algunas de sus enseñanzas. Quédate con nosotros hasta el final y verás cómo fueron de acertadas sus predicciones. Una distopía totalitaria. El libro, con su confusa primera oración, define las peculiares características de la tiranía moderna. Era un día frío de abril y los relojes marcaban las 13. Winston Smith, el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad en una constante actualización de la historia para acomodar las circunstancias actuales y las alianzas cambiantes. Él y sus compañeros son controlados como una masa colectiva por el omnipresente Gran Hermano. En 1984 existen los habla-escribe, para transcribir lo que se habla, y las telepantallas, unos televisores ubicados en muchos lugares que, además de transmitir noticias de interés del partido, observan y pueden identificarte y monitorear tu actividad. Hoy en día son nada menos que las redes sociales quienes coleccionan cada gesto, compra y comentario que hacemos en línea e incluso nuestras conversaciones, y alimentan una presencia omnisciente en nuestras vidas que puede predecir cada una de nuestras preferencias. Se modela con las elecciones de un consumidor, en donde el usuario es la comodidad que se comercializa, y adicional a esto, la cosecha de estas preferencias en pro de campañas políticas ayuda a crear una democracia distorsionada. Escalofriante, ¿verdad? Si estás disfrutando el vídeo hasta ahora, no olvides dejarnos un fuerte like y suscribirte para más temas interesantes. Cultivando el odio. Orwell comprendía que los regímenes opresivos siempre necesitan enemigos. En 1984 mostraba cómo estos pueden ser creados de forma arbitraria al manipular sentimientos comunes a través de propaganda. Pero su descripción del odio de los 2 minutos también previó el cómo funcionarían las protestas o turbas en línea. Obligado a mirar la violenta película, al igual que todos, Winston Smith hace la observación de que lo más horrible del odio de los 2 minutos no es que uno estaba obligado a formar parte, sino que era imposible evitar unirse. Un espantoso éxtasis de miedo y vindicación, un deseo de matar, torturar o aplastar caras con un martillo parecía fluir a través de todo el grupo de personas como una corriente eléctrica. Así lo describían las palabras de Smith. Ahora, toda organización política, religiosa o comercial trabaja jugando con nuestras emociones. Orwell identificó de forma impresionante la voluntad al odio que esa clase de movimientos pueden provocar, y por supuesto, Winston las observaba en sí mismo. Así que, por implicación, puede que nosotros también. A continuación, daremos un vistazo a la figura absoluta detrás del terrible régimen en 1984. Un dictador absoluto. Introduzcamos al Gran Hermano.
el icónico dictador de Orwell, quien es absurdo y horripilante en igual proporción. La escritura de Orwell encuentra raíces en las dificultades de los gigantismos que desfiguraron el siglo XX. Luchó contra el fascismo como un voluntario en la Guerra Civil Española, creyendo que el pacifismo era un lujo pagado por otras personas, pero se percató de la hueca promesa del comunismo, cuando el grupo anti-estalinista por el que luchaba fue cazado por la facción pro-Stalin. Presenció entonces en primera fila el autoengaño de los creyentes. Hoy en día podemos ver otro grupo de ideologías como el nacionalismo o el populismo, los cuales operan a través de la movilización de la más peligrosa emoción, el resentimiento. Y a donde quiera que mires en el mundo contemporáneo moderno, hay un hombre fuerte en una posición de poder. Todos comparten la necesidad de pisotear a la oposición en un terror fanático de autopromoción desvergonzada. Los grandes hermanos ya no son una broma, son quienes dominan el mundo, manipulando el lenguaje y la realidad. Pero el horror más grande en la distopía de Orwell es el arranque sistemático del significado en el lenguaje. El régimen apunta a erradicar palabras y las ideas y sentimientos que involucran. Su verdadero enemigo es la realidad. Las tiranías apuntan a hacer entender que el mundo real es imposible, buscando reemplazarlo todo con fantasmas y mentiras. El primer acto de disidencia de Winston Smith fue el esconderse de las cámaras, que todo lo ven, y escribir un diario para componer su propio testimonio de sí mismo y su mundo interno. Él sabe que los actos de escribir y describir lo marcan para la pena de muerte si llega a ser descubierto. Cuando Smith es finalmente quebrado a través de la tortura, él acepta que 2 más 2 es igual a 5. Habría descubierto que ellos eran capaces de entrar en ti y deshacerse de lo que no les interesaba conservar. El terror en 1984 viene de la aniquilación del ser individual y la destrucción de la capacidad de reconocer el mundo real. No hay relativismo casual en el trabajo de Orwell. Él entiende lo difícil que es entender ciertas cosas. Sin embargo, esta historia fija su terror en un mundo en el cual las personas tienen menos y menos palabras que usar y aquellos cuyo pensamiento es distorsionado por ideologías. 1984, prohibido alrededor del mundo. Alrededor del mundo, cada país con una tiranía ha vetado 1984, pero por supuesto que ha sido pirateado. Y las ventas del libro han surgido en países identificados como democracias estables. En India, el Reino Unido, China y Polonia, la población está echando un vistazo a 1984. En los Estados Unidos, sus ventas aumentaron en cuanto las personas comenzaron a buscar maneras de tener una noción de la realidad que ofrecía la administración de Donald Trump. El genio detrás de la sabiduría. Es difícil separar el trabajo de Orwell de la persona que era. Cada vez más es visto como un santo, pero vaya que se reiría de las estatuas de él que han estado surgiendo por todo el mundo. Sus puntos de vista hacia el feminismo, vegetarianismo y otros grupos difícilmente pasarían el examen de la sociedad actual, pero George Orwell era un hombre que vivía por sus creencias. Se hizo a sí mismo genuinamente pobre, luchó por lo que creyó que era correcto, fue generoso sin fallas y amable con otros escritores, y aún así se enseñó a sí mismo a ver el mundo como era y no como le gustaría que fuera. Nunca fue complaciente y jamás tuvo pena de mostrar lo peor de él. Su integridad era única para un ser humano. No solo se trata de que vivimos en un mundo transformado por la sabiduría de Orwell en cuanto a cómo observamos la opresión. 1984 es un manual para tiempos difíciles. La sabiduría es un tipo de fuerza y todos estamos siendo probados cada día. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy con nuestro vistazo a una de las obras más influyentes del siglo XX y el cómo representa ahora un pilar de nuestro entendimiento sobre los regímenes, que no hará mal llevar siempre con nosotros, en pro de un futuro más brillante. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo, darle a like y activar la campanita para estar al pendiente de nuevos videos.
Hasta pronto.